La noche en que Buenos Aires se acostumbró al sonido de las bombas y a los cadáveres sin nombre, casi nadie sabía quién era realmente. El hombre que movía los hilos desde las sombras. Lo conocían apenas por un apodo: el Brujo, un funcionario gris en las fotos oficiales, perdido detrás de Perón y de Isabel. Pero detrás de ese rostro anodino había una historia de pobreza, fanatismo, miedos y obsesiones que llevaba décadas gestándose. Para entender cómo un empleado mediocre de la Policía Federal terminó señalando con un dedo quién vivía y quién moría, hay que volver al principio, mucho antes de las listas negras y las balas, cuando José López Rega todavía era solo un niño con demasiado rencor y muy pocas opciones. Nace el 17 de octubre de 1916 en Buenos Aires, en un barrio donde el barro se pegaba a los zapatos y el porvenir parecía siempre un poco más lejos que el horizonte. No llega al mundo en una casa poderosa ni rodeado de apellidos ilustres, sino en una familia modesta, atravesada por las carencias y por una religiosidad terca, casi desesperada. Desde chico escucha frases que se clavan como pequeños cuchillos. El mundo no es para nosotros. La vida es dura. Hay que agachar la cabeza. Pero José no quiere agacharla. Aprende muy pronto a mirar fijo, a observar en silencio, a recordar quién lo humilla y quién lo ignora. En las calles de su infancia hay otra escuela, la del miedo, los golpes de la policía a los obreros, los rumores de conspiraciones militares, las noticias de lejanos fascismos europeos que empiezan a colarse en los cafés. El joven López Rega ve cómo la violencia se convierte en un lenguaje más, tan cotidiano como el saludo al vecino. Entiende que el poder no siempre se ve, que no está solo en los uniformes brillantes, sino en la mano que firma, en el que sabe a quién llamar por teléfono, en el que maneja los secretos. En ese caldo espeso de desigualdad social y tensiones políticas, José crece como un muchacho callado, aplicado en las apariencias, pero con un mundo interior cada vez más oscuro. Le atraen las historias de santos y de milagros, pero también le fascinan los relatos de líderes fuertes, de hombres que ponen orden a cualquier precio. Lo que para otros es una advertencia, para él suena a promesa. El que no teme a la violencia puede dominarla, usarla, dirigirla. Sus estudios formales no llegan lejos. Como tantos jóvenes pobres de la época, abandona la escuela antes de tiempo. Probablemente nadie, ni maestros ni vecinos, lo recuerda como un genio precoz. Es un chico del montón. Y eso precisamente es lo que más le duele. Empieza a desarrollar una sensibilidad feroz hacia la humillación. No soporta sentirse menos. No soporta que lo traten como a cualquiera. No lo dice, pero se lo repite por dentro como un juramento. Algún día, los que se ríen de este muchacho cualquiera van a tener que pedirle algo. En la adolescencia encadena trabajos menores, pequeños empleos administrativos, tareas rutinarias, favores mal pagados. El mundo le ofrece puestos de segunda, sueldos de segunda, una vida de segunda. Y en ese escenario aparece una institución que, a sus ojos, mezclará autoridad, orden y una promesa de ascenso social. La Policía Federal. El uniforme parece abrir una puerta que el resto del sistema le cierra. Con él podrá inspirar miedo, respeto, obediencia. Con él dejará de ser invisible. Cuando ingresa a la policía, siente que por fin entra en la verdadera maquinaria del poder. Allí aprende el valor de la información. ¿Quién se reúne con quién? ¿Quién conspira? ¿Quién delata? Descubre también una jerarquía brutal, donde los ascensos se negocian tanto en los pasillos como en los despachos. No basta con cumplir. Hay que saber a quién obedecer y a quién traicionar. Los reglamentos dicen una cosa, pero los susurros de pasillo cuentan otra historia, mucho más cruda. En ese mundo policial aparece la figura de su primer gran competidor. No tanto una persona con nombre y apellido, sino un tipo de hombre que José aprende a odiar. El colega bien relacionado, carismático, con estudios un poco mejores, con una sonrisa fácil para los superiores. Cada vez que uno de esos brillantes asciende antes que él, López Rega siente que le roban un pedazo de destino. En los quinchos y cantinas de la fuerza, mientras los otros hacen chistes y brindan, él observa desde un rincón, memoriza gestos, guarda rencores. En la superficie, su carrera policial es modesta, casi aburrida. Tareas administrativas, destinos secundarios. Nada que lo destaque como un héroe. Pero por debajo, algo mucho más inquietante está tomando forma. Comienza a fascinarse por el ocultismo, la astrología, las doctrinas esotéricas que prometen un conocimiento reservado a unos pocos iniciados. Si el sistema oficial no le da el poder que desea, tal vez haya otra vía. Una fuerza invisible, simbólica,
que pueda controlar desde 1970 la intimidad de su habitación. Las noches en las que otros policías salen a beber o a perseguir aventuras, José se encierra con libros de astrología, manuales de magia, textos espiritistas. La imagen es casi grotesca. Un empleado público, de sueldo magro, tratando de descifrar en las estrellas el mapa de un futuro que la realidad le niega. Pero en esa combinación extraña de uniforme y velas, de pistola reglamentaria y horóscopos, se va construyendo el personaje que décadas más tarde será conocido por todos como el Brujo. La Argentina de los años 40 se convulsiona. Golpes de Estado, fraudes electorales, una sociedad dividida entre oligarcas y trabajadores, entre viejas élites y una clase obrera, que empieza a descubrir su propia fuerza. En ese escenario aparece Juan Domingo Perón, primero como un coronel de voz grave y discurso pragmático, luego como un líder popular, capaz de movilizar multitudes. La irrupción de Perón es un terremoto político y una oportunidad para gente como López Rega. Para un policía rencoroso y ambicioso, el peronismo tiene un atractivo doble. Por un lado, ofrece el relato de la justicia social, la reivindicación de los humildes, la promesa de que los descamisados también cuentan. Por otro, instala un culto a la figura del líder fuerte, del conductor que sabe más que el resto, que guía a las masas como un padre severo. Para José, que nunca soportó sentirse insignificante, esa combinación es irresistible. Puede seguir siendo parte de la máquina represiva, del Estado, pero ahora convencido de servir a un destino histórico. Mientras el peronismo crece y se organiza, dentro de la Policía Federal se abren nuevas trincheras. Hay quienes se vuelven fervientes antiperonistas, quienes conspiran en nombre de la República amenazada, y quienes se alinean con el nuevo movimiento popular. López Rega elige bando con cuidado, tanteando, observando quién puede dar más beneficios en el mediano plazo. No se lanza a una militancia ruidosa. Prefiere tejer pequeñas lealtades, prometer fidelidad en voz baja y guardar sus cartas para más adelante. Su competidor tipo, ese colega simpático, eficaz, bien visto por los jefes, ahora también se adapta al nuevo clima. Algunos se convierten en peronistas fervorosos, otros en opositores irreductibles, pero casi todos parecen encontrar un lugar mejor que el de José. Él sigue atrapado en tareas menores, sin destacarse ni por valentía ni por inteligencia. En las listas formales de ascensos, su nombre aparece siempre unos renglones más abajo. Y cada vez que eso ocurre, el resentimiento se le acumula en el pecho como una piedra. Ahí es donde su mundo esotérico comienza a mezclarse con su vida profesional. Empieza a creer que su verdadero poder no será visible para todos. Mientras los otros conquistan cargos y medallas, él se convence de que la clave está en manejar lo que los demás no ven. Los miedos, las supersticiones, las inseguridades. Si no puede ser el hombre más brillante en la sala, será el que susurra cosas que nadie se anima a decir en voz alta. La política, intuye, también se puede manipular como una sesión de espiritismo. Con el tiempo, se acerca a pequeños círculos espiritistas en Buenos Aires. Algunas reuniones son casi ridículas, con mesas que se mueven, velas baratas y frases grandilocuentes. Pero entre la penumbra y los rezos, López Rega encuentra algo más interesante. Personas influyentes que buscan consuelo o respuestas. Políticos de medio pelo, esposas de funcionarios, empresarios supersticiosos. Allí entiende que la debilidad de los poderosos muchas veces no está en sus bolsillos ni en sus cargos, sino en sus miedos y culpas más íntimos. En esos ambientes de humo de cigarrillo y perfume caro, José empieza a pulir otro personaje. El consejero misterioso. El hombre que sabe leer lo que otros no ven. El que interpreta señales, cartas, horóscopos. Sus colegas de la policía quizá lo sigan viendo como un burócrata gris. Pero, en paralelo, va construyendo una reputación distinta. Entre quienes necesitan creer que el destino se puede negociar, poco a poco, encuentra algo que ni los ascensos ni las medallas le daban. La sensación de que otros dependen de él. Mientras tanto, la historia argentina no se detiene. En 1955, un golpe derroca a Perón. El líder, tan omnipresente hasta entonces, se ve obligado a partir al exilio. Para muchos peronistas es el fin del mundo. Para otros, el comienzo de una larga espera cargada de odio y de nostalgia. Para López Rega, que nunca estuvo en la primera línea del movimiento, la caída del régimen es un golpe ambiguo. Pierde una estructura de poder que podría haberlo beneficiado, pero también se abre una nueva etapa, menos ordenada, más confusa, y por lo tanto más permeable a las maniobras de alguien como él. La proscripción del peronismo convierte a Perón en mito, en fantasma,
en nombre prohibido. La política se llena de conspiraciones, contactos clandestinos, emisarios que van y vienen del exilio. Y ahí, donde la legalidad se quiebra y las lealtades se vuelven borrosas, los hombres de las sombras ganan relevancia. No se trata ya solo de quién ocupa qué cargo, sino de quién tiene acceso al canal secreto que conduce a Perón. Al líder lejano, ser ese mediador, ese puente, se convierte en la obsesión de muchos. Y también en el gran objetivo de José López Rega. El competidor, entonces, ya no es el colega simpático de la comisaría, sino otro tipo de figura. Los emisarios oficiales del peronismo, los dirigentes históricos, los jóvenes intelectuales que se disputan el oído del líder exiliado. Algunos viajan a Caracas, a Madrid, a Panamá. Otros se transforman en delegados personales de Perón. Cada uno se cree indispensable. López Rega los mira desde abajo, desde muy lejos. A ojos de la mayoría, él no es nadie. No tiene un cargo importante. No tiene historia en la resistencia peronista. Y sin embargo, en su mente empieza a dibujarse un plan. Colarse, como sea, en esa cadena de lealtades que conduce hasta el exiliado. Sabe que el tiempo juega en su contra. Perón está envejeciendo, su salud se resiente, el mundo cambia a toda velocidad. La ventana histórica para hacer carrera a su sombra no será eterna. Si no logra acercarse en los próximos años, Perón podría morir en el exilio, y con él se irían las posibilidades de construir poder a partir de su figura. Para un hombre que ha pasado la vida sintiéndose relegado, la idea de que la historia misma le ponga un límite temporal resulta intolerable. El reloj empieza a sonar más fuerte. En paralelo, los años se acumulan sobre él. No es un joven prometedor. Es un hombre maduro que todavía no ha conseguido nada verdaderamente importante. Dentro de la policía, el techo parece cada vez más bajo. Los futuros jefes ya están elegidos. Los vínculos internos están consolidándose sin él. En más de una noche, el miedo a quedar definitivamente afuera del juego lo desvela. Para un hombre movido por el resentimiento y la ambición, nada es más aterrador que la perspectiva del anonimato definitivo. En esa encrucijada aparece el elemento que cambiará su vida. La conexión con Isabel Martínez, la segunda esposa de Perón. Ella, más joven y con menos peso político que Eva, se encuentra cerca del exiliado. Pero lejos de tener su aura de santidad popular, Isabel vive rodeada de inseguridades, depresiones, de fantasmas reales e imaginarios. Es un blanco perfecto para alguien como López Rega, un hombre que ha perfeccionado el arte de detectar miedos, de ofrecer consuelo, espiritual envuelto en promesas de destino. El encuentro entre ambos no es un relámpago bajo los reflectores, sino algo discreto, casi doméstico, en el marco de esa mezcla de política y espiritualismo que tanto le gusta a José. Él se presenta como consejero, como guía, como alguien capaz de leer en los astros lo que la política no explica. A medida que ella se abre, que le confía dolores, dudas, angustias, él va ocupando un espacio cada vez más grande. No tiene un uniforme brillante, ni un discurso épico, pero ofrece algo que a Isabel le parece irreemplazable. La sensación de ser entendida, protegida. En las sombras de esa relación, el antiguo empleado gris de la policía comienza a construir el acceso que tanto buscaba. A través de Isabel, se abre un canal hacia Perón, ya no como un militante más, ni como un dirigente con trayectoria, sino como una presencia insistente que se filtra por el costado, más vulnerable del círculo íntimo del líder. Sus viejos competidores, los dirigentes con historia, los jóvenes intelectuales, los sindicalistas de peso, ni siquiera lo ven venir. Están demasiado ocupados peleando entre sí como para advertir al hombre callado que se escurre por la rendija de lo invisible. Pero López Rega sabe que su margen de error es mínimo. Perón sigue enfermo. Argentina hierve de conflictos, y los rivales por el control del futuro peronista se multiplican. A un lado, la tendencia más moderada y sindical. Al otro, la izquierda revolucionaria que sueña con una patria socialista bajo el manto del viejo líder. Nadie imagina aún que un policía mediocre, convertido en astrólogo de confianza, será el que logre imponerse sobre esas fuerzas poderosas. Nadie, salvo él. Mientras calma a Isabel con palabras suaves y rituales privados, por dentro calcula, compara, planifica. Cada visita, cada conversación, cada carta que debe pasar por sus manos es una pequeña victoria sobre sus competidores. Una forma de acortar la distancia entre él y el centro del poder. En su mente, el tiempo se ha vuelto un enemigo tangible. Tiene apenas unos años para transformarse en imprescindible antes de que Perón regrese, o muera, y el peronismo se reorganice sin él. La noche que finalmente se le ofrece la posibilidad concreta de acercarse más a Perón,
José López Rega ya no se ve a sí mismo como aquel chico pobre que odiaba ser del montón. Se siente un elegido, alguien que ha sabido leer las señales donde los demás solo vieron caos. No importa que, en los registros oficiales, siga siendo casi un desconocido. Lo que importa es que, poco a poco, ha logrado algo que sus antiguos competidores jamás imaginaron: colocarse exactamente donde la historia empieza a acelerarse, a pocos pasos del hombre exiliado cuya salud se deteriora y cuya vuelta al país se transformará en un drama nacional. Lo que nadie sospecha todavía es que, detrás de esa figura discreta que lleva maletines, organiza papeles y susurra consejos espirituales, está gestándose un poder sin rostro, anclado en el miedo, la manipulación y la violencia. El policía que leía horóscopos está a punto de entrar en el círculo más íntimo del líder más influyente de la Argentina del siglo XX, y lo hará sabiendo que el tiempo es corto, que los rivales son muchos y que, si quiere ganar, tendrá que jugar cada vez más sucio. Cuando por fin toca el timbre de la casa de Perón en Puerta de Hierro, José López Rega sabe que esa puerta no se abrirá dos veces. Afuera, Madrid parece cualquier ciudad europea de los años 70. Adentro, en esa casona de las afueras, late un gobierno en el 1980 exilio, un partido proscripto, millones de personas esperando órdenes desde un living alfombrado. Es un contraste brutal. El ex coronel que fue presidente de la Argentina convertido en anciano desterrado, y el policía mediocre que, durante años, nadie miró dos veces, a punto de entrar como si fuera un simple secretario doméstico. En realidad, los dos están peleando contra el mismo enemigo: el tiempo, solo que uno lo sabe mejor que el otro. Lo recibe primero Isabel, nerviosa, empequeñecida en el marco de la puerta. Para ella, José ya no es un desconocido. Es el hombre que la escuchó en Buenos Aires cuando lloraba sin saber si Perón la seguiría necesitando. El que le habló de fuerzas invisibles, de misiones espirituales, de destinos escritos en las estrellas. En Puerta de Hierro, él entra casi como parte del equipaje emocional de Isabel. Llega con maletas modestas, pero cargado de algo mucho más valioso que la ropa: sus velas, sus cartas astrológicas, sus libretas con Mindsamer, nombres y fechas de nacimiento. Parece un sirviente más, pero viene decidido a no volver jamás a la condición de hombre invisible. El primer impacto al ver a Perón es físico. El líder que él había imaginado omnipotente está envejecido, con la salud minada por años de exilio, operaciones, enfermedades. Camina más lento, respira con esfuerzo, pero conserva algo que a López Rega lo fascina: una autoridad que llena la habitación con solo levantar la vista. Perón habla poco, observa mucho. Es un animal político que mide a los demás en segundos. En esos primeros encuentros, José siente el filo del juicio del viejo general encima. Sabe que, si fracasa en esa inspección silenciosa, será expulsado sin ruido, como tantos otros que intentaron arrimarse al fuego del mito y se quemaron. No entra de golpe como el brujo, ni como ministro, ni como estratega. Empieza desde abajo. Ayuda con la correspondencia, organiza papeles, hace de chofer, de recadero, de hombre para todo. Se mueve entre la cocina y el despacho, siempre disponible, siempre atento. Podría parecer un destino humillante para alguien tan resentido con la insignificancia, pero José entiende que esa es su trinchera. Desde ese lugar aprende quién llama, quién escribe desde Buenos Aires, quién llega con regalos y quién con exigencias. Cada carta que pasa por sus manos es una ficha más en el tablero que está empezando a armar en su cabeza. En Puerta de Hierro se mueven otros actores que, a primera vista, parecen mucho más importantes que él. Están los delegados históricos del peronismo, los dirigentes sindicales que se sienten dueños del movimiento, los jóvenes enviados por la tendencia revolucionaria que sueñan con un Perón socialista. Hay médicos, abogados, viejos amigos del líder, algún militar retirado que todavía habla de orden y patria. Entre ellos aparece la figura de un competidor muy concreto para López Rega: el asesor carismático, sonriente, con historia en la resistencia, que ya se mueve con soltura por los pasillos de la casa, que tutea a todos, que se permite chistes en la mesa. Es el mismo tipo de hombre que José odia desde la policía, pero ahora elevado a escala histórica. Ese rival, ese delegado que conoce a Perón desde los años 40, que puede citar discursos de memoria, que se jacta de haber arriesgado la vida cuando el movimiento era perseguido, representa todo lo que López Rega nunca fue: héroe, militante, protagonista. En las sobremesas de Puerta de Hierro, mientras el competidor acapara la atención con anécdotas de clandestinidad y conspiraciones, José permanece en silencio, sirviendo café,
retirando platos, anotando mentalmente cada gesto. Lo subestiman. Lo confunden con el personal de servicio, y en ese error se esconde el germen de su victoria. Sabe que no puede ganar en el terreno donde el rival se siente fuerte. La política explícita, la historia oficial del peronismo, los grandes discursos. Entonces elige otro frente, uno que a simple vista parece menor, casi ridículo. El de las noches. Cuando se apagan las luces del living y los cuadros con fotos de Evita y de los actos multitudinarios quedan sumidos en penumbra, López Rega despliega su otro arsenal. Velas, cartas astrales, oraciones, sesiones espiritistas a media voz. Isabel es la primera en entregarse a ese universo. Luego se suman algunos visitantes, alguna esposa de dirigente, algún peronista supersticioso que quiere saber qué le deparan los astros. Si el líder vuelve a la Argentina, es en esos rituales domésticos donde José empieza a construir un poder distinto. Mientras el competidor brilla en las reuniones de día, él excava en la noche los miedos y deseos de quienes rodean a Perón. Descubre que Isabel teme quedar a la sombra de Evita para siempre, que varios dirigentes temen perder el control de las bases a manos, de los grupos armados, que algunos sindicalistas sueñan con cargos en un futuro gobierno, pero desconfían de la radicalización. Cada miedo es una palanca, cada deseo, una posible cadena. López Rega no ofrece solo consuelo espiritual. Ofrece la promesa implícita de que, si lo escuchan, si se dejan guiar, el destino se puede torcer a su favor. Perón observa todo esto. No se le escapa que en su casa se están librando batallas silenciosas por su oído, por su mirada, por su firma. El viejo líder, cansado y enfermo, también tiene sus fantasmas. Sabe que no le quedan muchos años, tal vez ni siquiera muchos meses de verdadera lucidez política. Tiene que organizar su regreso, negociar con la dictadura argentina, ordenar a un movimiento que se ha fragmentado en su ausencia y, sobre todo, tiene que decidir quién quedará a cargo cuando él no esté. El reloj que suena en la cabeza de López Rega también golpea, cada vez más fuerte, en la de Perón. La ventaja de José es que entiende que el tiempo lo ahoga. Esa presión no lo paraliza, lo acelera. Empieza a ofrecerse para tareas que otros consideran molestas. Ordenar los archivos, sistematizar la agenda, decidir qué carta se contesta y cuál se archiva, filtrar llamadas. De a poco, su mano empieza a aparecer entre Perón y el mundo, no como una muralla visible, sino como un filtro sutil. Un dirigente llama desde Buenos Aires. López Rega anota. Decide si es urgente, si conviene pasarlo, si es mejor que esa conversación. Espere a mañana o a nunca. Otros siguen creyendo que compiten directamente por la atención del líder. No ven que el verdadero juego está pasando por atrás del telón. El competidor, en cambio, se confía. Piensa que su capital político, sus anécdotas heroicas, sus contactos con la militancia lo hacen imprescindible. Lo irrita ver cómo ese policía retirado, mezcla de secretario y criado, se va acercando cada vez más a Isabel, y a través de ella, al dormitorio del exiliado. Según recuerdan testigos de la época, hubo escenas de fricción, comentarios venenosos, pequeños choques de egos en los pasillos. Pero López Rega rara vez confronta de frente. Se desliza. Mientras el rival levanta la voz en una discusión, él se limita a decir, en privado, que los astros no favorecen a los exaltados, que la energía de ciertas personas agota al general. Detrás de ese lenguaje nebuloso hay una operación concreta. Desgastar la confianza de Perón en esos hombres que podrían competir con él por la influencia. La tensión se hace más peligrosa cuando la realidad argentina empieza a arder con más intensidad. A comienzos de los 70, las bombas, los secuestros, los tiros nocturnos ya no son una amenaza lejana. Son una rutina. Grupos armados peronistas y antiperonistas siembran el miedo. La dictadura pierde el control total. La sociedad se polariza hasta un punto que hoy cuesta imaginar. Cada parte quiere apropiarse del nombre de Perón. Para la izquierda, es el padre de la liberación nacional. Para la derecha, el garante del orden contra el caos marxista. Desde Puerta de Hierro, el viejo general escucha reportes contradictorios, exagerados, manipulados, y en la tarea de seleccionar qué información le llega con más fuerza, la mano invisible de López Rega se vuelve decisiva. José empieza a pintar un cuadro en el que los enemigos principales no son tanto los militares de la dictadura, sino los infiltrados, dentro del propio peronismo. Jóvenes armados, curas del tercer mundo, dirigentes que coquetean con el socialismo, les da nombres, signos zodiacales, interpreta sus cartas natales con un sesgo evidente. La amenaza, insiste, viene de adentro. Afuera está la negociación política.
Adentro hay demonios a los que hay que exorcizar. La astrología se mezcla con el anticomunismo más brutal. Es un lenguaje que Perón, hombre pragmático pero también supersticioso, no rechaza del todo, menos aún Isabel, que encuentra en esas explicaciones un modo de ordenar el caos. Mientras tanto, las conversaciones sobre el regreso se aceleran. Hay una fecha posible, luego otra más. Cada postergación se vive como un drama. En Buenos Aires, porque crece la impaciencia y la sangre ya corre por las calles. En Puerta, de hierro, porque cada demora es un recordatorio de que el cuerpo de Perón tiene límites. López Rega siente que su ventana de oportunidad se estrecha si el líder vuelve rodeado de otros consejeros, de otros aparatos, de otros ministros. Él podría quedar reducido a un papel doméstico, atrapado nuevamente en la sombra. Necesita asegurar un lugar en el futuro gobierno antes de que el avión toque suelo argentino. La jugada maestra comienza con algo que, a primera vista, parece menor. La idea de que Perón necesita un ministerio clave que esté en manos de alguien absolutamente leal. Alguien sin base propia, sin aparato, que solo exista políticamente por y para él. El área de bienestar social, aparentemente alejada de las grandes decisiones militares o económicas, ofrece un margen de maniobra formidable. Manejo de fondos, planes, organizaciones intermedias, fundaciones. López Rega empieza a susurrar, en charlas de pasillo, que él podría encargarse de eso. No como un político más, sino como un servidor, un instrumento del general. El competidor no lo ve venir hasta que es demasiado tarde. Ocupado en disputarse candidaturas, listas, embajadas, cree que el verdadero poder está en los ministerios clásicos. Economía, interior, defensa. No se da cuenta de que, en un país partido por el miedo y la desigualdad, el área social puede convertirse en una máquina de construir lealtades y terror. Cuando finalmente se anuncia el regreso de Perón, y luego las elecciones que llevarán primero a Héctor Cámpora y después al propio líder a la presidencia, el nombre de José López Rega aparece asociado al flamante Ministerio de Bienestar Social. Muchos se encogen de hombros. Que le den algo, piensan. Total, es inofensivo. Esa subestimación será uno de los errores más caros de la historia argentina. En 1973, cuando el avión de Perón toca por fin la pista de Ezeiza, el país se convierte literalmente en un campo de batalla. Las facciones peronistas se enfrentan a tiros en el acto de bienvenida. Hay cuerpos en las zanjas, cadáveres que se recogen a las apuradas, listas de muertos que nunca se terminan de aclarar. Mientras los tiros cruzan el cielo, López Rega se mantiene pegado al círculo íntimo, protegiendo sobre todo a Isabel, asegurándose de que cada escena de violencia refuerce su relato. Ve, señora, lo que yo le decía, estos muchachos no quieren al general. Lo quieren usar. Hay que poner orden antes de que sea demasiado tarde. El caos en la calle es el argumento perfecto para quien se presenta como apóstol del orden y de la purificación, ya instalado en Buenos Aires, vestido de traje oscuro, con un despacho amplio y un escritorio que jamás había soñado de joven. López Rega empieza a mostrar su verdadera cara. El ministerio se llena de hombres de confianza procedentes de las fuerzas de seguridad, de la vieja policía, de sectores ultraderechistas que ven en él un aliado. Entre expedientes de pensiones, subsidios y programas sociales, se cuelan listas de nombres, informes de inteligencia, pedidos de limpieza. El edificio que debería coordinar políticas para ayudar a los más vulnerables se convierte, lentamente, en un centro de operaciones, para algo mucho más siniestro. Su competidor, el viejo delegado carismático de Puerta de Hierro, intenta conservar poder en otros espacios. Pero cada vez que busca acceso directo al presidente, encuentra una nueva valla. Una secretaria que le dice que la agenda está complicada. Un llamado que nunca se devuelve. Una cita que se pospone. Entre él y el despacho presidencial se ha instalado una figura robusta, de gesto adusto, siempre atenta a los movimientos del entorno. José López Rega. Ahora ya nadie lo confunde con personal de servicio. Es el ministro, el hombre de confianza de Isabel, el que decide quién entra, y en privado, el brujo. La rivalidad toma entonces un tono desesperado. El competidor entiende por fin que lo ha subestimado. Trata de advertir a otros dirigentes. Ese hombre no es solo un secretario. Está armando algo turbio. Se está rodeando de matones. Hay cajas negras de dinero que no sabemos a dónde van. Pero las advertencias se pierden en un mar de urgencias. Inflación, conflictos sindicales, guerrilla, represión, intrigas militares.
Perón envejece más rápido que el país se desangra. Isabel se aferra cada vez más a las promesas tranquilizadoras de su consejero espiritual, y López Rega, con una mezcla de fervor y cálculo frío, acelera el paso. El reloj vuelve a sonar. Si el general muere antes de que su poder esté consolidado, otros podrían eclipsarlo. El golpe final llega con la brutalidad de un parte médico. La salud de Perón se derrumba. En sus últimos meses aparece exhausto, con la voz quebrada, el cuerpo vencido. El país entero mira, por televisión, cómo el mito se convierte en anciano frágil, cómo la figura que llenaba plazas ahora se sostiene apenas en el atril. En la intimidad de la residencia presidencial, las decisiones comienzan a pasar menos por él, y más por el pequeño círculo que lo rodea. Y en ese círculo, pegada a la cabecera de la cama, está Isabel. A su lado, casi siempre, José López Rega. Cuando finalmente Perón muere, el 1 de julio de 1974, el país se paraliza. Millones lloran en las calles. Las radios transmiten rezos. Las colas para despedir el cuerpo se extienden durante horas. Pero en los salones cerrados, lejos de las cámaras, otra escena se está desarrollando a toda velocidad. Isabel asume la presidencia, temblorosa, rodeada de ministros que no terminan de creer lo que está pasando. Entre ellos, firme, seguro, con la mirada de alguien que siente que por fin se ha cumplido una profecía, está López Rega, el chico pobre que juró no ser nunca más del montón, el empleado gris de la policía, el astrólogo de sobremesa, se ha convertido en algo más que un ministro, en el verdadero filtro del poder, en el hombre que susurra al oído de la presidenta qué es lo que el espíritu del general hubiera querido. Desde ese preciso instante, cada decisión, cada decreto, cada nombramiento se vuelve una carrera contrarreloj. Los enemigos son muchos. La guerrilla, la oposición, los militares que desconfían del gobierno, los sindicalistas que no aceptan perder, influencia, los mismos peronistas que lo odian. Pero, por primera vez en su vida, José ya no compite por pedazos de poder marginales dentro de una oficina o de un cuartel. Ahora disputa el control de un estado entero, y está dispuesto a usar todas las herramientas que ha aprendido en décadas de resentimiento, ocultismo y maniobras burocráticas. El miedo, la violencia, el secreto. La noche en la que los argentinos descubrirán hasta dónde está dispuesto a llegar todavía no ha comenzado. Pero las listas ya se están escribiendo, y muchas de esas listas salen directamente de un despacho donde, sobre el escritorio de un ex policía convertido en superministro, se mezclan informes de inteligencia con cartas astrales manchadas de café. Un ministerio creado para repartir leche, mantas y medicamentos a los más pobres empieza a producir algo completamente distinto. Listas. De nombres, balas pagadas con dinero del Estado, cadáveres sin identidad flotando en el Río de la Plata. Esa es la paradoja brutal de la era de José López Rega en el poder. Cuanto más habla de bienestar social y de misiones espirituales, más se oscurece el país. Y lo más inquietante es que, durante un tiempo, millones de argentinos no ven la transformación. Solo sienten el miedo en la nuca y el presentimiento de que alguien, en algún despacho en penumbras, está decidiendo quién merece vivir y quién no. Apenas Isabel jura como presidenta, el Palacio de Gobierno deja de ser un escenario solemne para convertirse en una especie de búnker emocional. Isabel no es Evita, y lo sabe. No es Perón. Y lo siente en cada mirada incrédula de ministros, militares, sindicalistas. En medio de esa inseguridad crónica, López Rega se instala como el intérprete exclusivo del legado del general. Habla bajo. Se inclina hacia ella en las reuniones. Traduce cada crítica como un ataque a su persona. No es contra usted, señora. Es contra la memoria de él. Le susurra. Así, cada desacuerdo político se vuelve un acto de traición casi religiosa. Y en ese clima, la voz de cualquiera que piense distinto empieza a sonar sospechosa, peligrosa, desechable. El competidor de Puerta de Hierro, aquel delegado carismático que antes se reía a carcajadas en las sobremesas españolas, ahora se ve obligado a pedir audiencia como un ciudadano más. Lo atienden secretarias que no lo conocen, teléfonos que suenan eternamente ocupados, pasillos en los que siente que lo miran de reojo. Cuando por fin logra cruzar la puerta del despacho presidencial, se encuentra con una escena que lo descoloca. Isabel hablando de energías negativas en tal ministerio. López Rega explicando que las vibraciones de ciertos cuadros políticos enturbian la atmósfera del gobierno. El hombre que conoció a Perón en su apogeo escucha, atónito,
cómo decisiones de Estado se toman en función del zodiaco y de las cartas astrales. No sabe si reírse o gritar. Elige por ahora callar y observar. Pero ya siente, con el olfato del viejo conspirador, que ese lenguaje extraño sirve para algo muy concreto: excluirlo. Mientras en los salones se habla de energías, en las sombras avanza otra construcción mucho más tangible. Desde el Ministerio de Bienestar Social, López Rega empieza a rodearse de hombres que no tienen ningún interés en horóscopos ni en meditaciones. Son ex policías, ex agentes de inteligencia, miembros de grupos nacionalistas de ultraderecha que vienen con un currículum simple. Saben usar armas, no hacen demasiadas preguntas y detestan a la izquierda con un fanatismo casi religioso. Entre expedientes de pensiones se apilan informes de inteligencia. Entre cajas de leche en polvo llegan cajas de municiones. Nadie lo anuncia en el boletín oficial, pero se está gestando una fuerza clandestina con un nombre que pronto hará temblar al país. La Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. La lógica de la AAA, al principio, parece simple: defender al gobierno de Isabel de los ataques de la guerrilla, pero la línea entre guerrillero y opositor, entre militante armado y dirigente incómodo, se borra muy rápido. Las primeras listas incluyen nombres de dirigentes de izquierda, curas del tercer mundo, periodistas críticos. Después se suman sindicalistas díscolos, intelectuales, estudiantes, cualquier figura que, en algún informe, haya sido marcada como subversiva, o, peor todavía, como enemigo personal del ministro. Muchos de esos papeles se arman en la misma mesa donde López Rega extiende sus cartas astrales. Hay noches en las que dos universos se cruzan sin pudor. La luz vacilante de las velas sobre un altar improvisado y la iluminación fría de los fluorescentes sobre un mapa de Buenos Aires lleno de señaladores rojos, marcando casas, redacciones, locales partidarios. El competidor, que todavía conserva contactos en sindicatos y en sectores históricos del peronismo, empieza a escuchar rumores inquietantes: militantes desaparecidos después de visitar una unidad básica, profesores universitarios que no vuelven a sus casas, amenazas telefónicas, firmadas con una sigla desconocida. Al principio, muchos creen que son acciones de grupos paramilitares aislados, restos de la represión de la dictadura anterior, pero a medida que las coincidencias se acumulan, se hace evidente que no son hechos sueltos. Hay un patrón, una coordinación, una mano que marca el ritmo, y todos los dedos, cuando se juntan las historias, apuntan discretamente hacia el mismo edificio: el Ministerio de Bienestar Social. El país entero, mientras tanto, se va deslizando hacia una pendiente peligrosa. La violencia armada de izquierda y derecha se alimenta mutuamente. La economía empieza a tambalear. Los precios cambian de una semana a la otra. Los sueldos corren siempre detrás de la inflación. Las colas en los supermercados se alargan. Las fábricas paran. Los hospitales se saturan. La gente lee en los diarios noticias de secuestros, atentados, cadáveres, y siente que el suelo se mueve bajo sus pies. En ese contexto, la aparición de la AAA tiene un efecto tóxico. Muchos, paralizados por el miedo a la guerrilla, miran con cierta tolerancia a los duros que prometen poner orden como sea. La palabra como sea se convierte en licencia para matar. Desde su ministerio, López Rega parece vivir en una doble realidad. De día firma decretos, recibe delegaciones que le piden subsidios, reparte sonrisas cansadas y palabras de consuelo. Se presenta como el hombre que se preocupa por los ancianos, por las viudas, por los huérfanos de la violencia política. De noche, el edificio se transforma. Puertas que se cierran, salas que se vacían, oficinas donde se habla en susurros. Es allí donde se leen los informes de inteligencia, donde se cruzan datos, donde se decide quién pasará de ser un nombre en un expediente a ser un objetivo. Algunos testigos de la época recuerdan haber visto algo perturbador. El mismo escritorio en el que se firmaban pensiones por invalidez servía, unas horas después, para desplegar fotos de candidatos a morir. El competidor no soporta más el silencio. Entiende que, si no actúa, terminará siendo cómplice por omisión de algo monstruoso. Empieza a reunirse con otros dirigentes que también desconfían del ministro. Algunos son peronistas históricos, otros son militares preocupados por la deriva del gobierno. Otros son sindicalistas que sienten que el aparato de bienestar social les roba territorio. En esas reuniones clandestinas, a veces en departamentos discretos, a veces en despachos prestados, se habla de lo impensable: sacar a López Rega del poder, antes de que el país se hunda definitivamente en la sangre. El problema es que, para lograrlo, necesitan a Isabel, y ella está cada vez más atrapada en la red emocional
mística y política que su consejero ha tejido a su alrededor. El tiempo se convierte en un enemigo concreto. Cada semana aparecen nuevos atentados firmados por la AAA. Cada mes la inflación se come un porcentaje más del salario. Cada discurso presidencial suena más desconectado de la realidad. En los cuarteles, algunos generales empiezan a hablar en voz alta de vacío de poder, de incapacidad de gobierno, de necesidad de una salida. López Rega lo sabe. Sus informantes dentro de las Fuerzas Armadas le pasan frases textuales, planes tentativos, nombres de coroneles ambiciosos. Lo que para otros es un rumor vago, para él es un reloj que marca una cuenta regresiva implacable. Si no consolida su posición antes, de que los militares se muevan, podría ser sacrificado como chivo expiatorio por los mismos que hoy lo toleran. Tiene poco tiempo, y esa urgencia lo vuelve todavía más brutal. En medio de esa carrera contrarreloj, se produce un giro inesperado. El competidor, agotado de golpear puertas que no se abren, decide intentar una jugada directa. Consigue una audiencia con un grupo de generales clave y les pone sobre la mesa un pacto posible. Él, que se presenta como peronista racional, les ofrece un puente con sectores del movimiento dispuestos a frenar la radicalización, a cambiar el rumbo económico, a aislar a los grupos armados. Pero pone una condición innegociable: la salida inmediata de López Rega del gobierno y el desmantelamiento de la maquinaria de la AAA. Es una propuesta temeraria. Significa, en términos concretos, decirle a los militares que el verdadero problema no es solo la guerrilla, sino un ministro en funciones, amparado por la presidenta. Los generales escuchan, serios, sin comprometerse. Algunos sienten una secreta satisfacción al oír críticas tan duras contra el brujo desde dentro del peronismo. Otros, más cínicos, calculan el valor táctico de dejar que la violencia siga escalando para justificar, llegado el momento, un golpe salvador. Cuando la reunión termina, el competidor sale con la sensación de haber jugado su última carta. No sabe que, en otro despacho de la ciudad, alguien ya está leyendo un informe detallado de su encuentro, con nombres, fechas y frases textuales. El círculo de informantes de López Rega es más amplio de lo que él imaginaba, y ahora su propio nombre empieza a sonar cada vez con más insistencia en las conversaciones nocturnas del ministerio. La tensión entre los dos llega a un punto de no retorno cuando el competidor se anima a hacer lo que nadie se había atrevido a hacer. Hasta ese momento, hablar públicamente. En una conferencia llena de periodistas, lanza críticas veladas pero inteligibles contra la influencia de personajes sin legitimidad democrática, que toman decisiones desde la oscuridad, mezclando superstición, represión y dinero del Estado. No menciona a López Rega por su nombre, pero no hace falta. Todos entienden. En cuestión de horas, esas frases llegan a la Casa Rosada. Isabel, furiosa y herida, lo interpreta como un ataque personal. López Rega, con gesto grave, le dice que los enemigos ya no se esconden. Están mostrando la cara, señora. Y recuerde lo que vimos en las cartas. Los traidores siempre aparecen cerca del trono. La línea entre crítica política y sentencia de muerte se vuelve peligrosamente delgada. En los meses siguientes, el país vive una sucesión de escenas que hoy parecen pertenecer a una pesadilla. Ataques coordinados, cuerpos tirados en la vía pública con notas amenazantes, exilios forzados de intelectuales, casas marcadas con pintura como si fueran objetivos militares. La AAA se vuelve una presencia fantasma. Nadie la ve, pero todos conocen a alguien que ha recibido una amenaza, un llamado, sobre con una bala adentro. En los barrios humildes, la gente susurra nombres en voz baja, como si al pronunciarlos en voz alta pudiera invocar la desgracia. El mensaje es claro: cualquiera puede ser el próximo. Y en la cima de esa pirámide de terror, cada vez más aislado de la realidad cotidiana pero convencido de estar cumpliendo una misión histórica, está José López Rega, mirando el tablero como si fuera un juego de ajedrez macabro. Pero el tablero, sin embargo, empieza a moverse en direcciones que él no controla del todo. La economía explota. El famoso Rodrigazo, un brutal ajuste que dispara precios, devalúa la moneda y pulveriza salarios, detona la paciencia de la clase trabajadora. Las calles se llenan de manifestaciones. Los sindicatos que antes negociaban en privado, ahora rompen lanzas en público. En ese clima, la figura de López Rega se convierte en un símbolo fácil de odiar. El ministro omnipresente, el brujo que decide en 1900 las sombras, el hombre que maneja fondos enormes sin rendir cuentas, el responsable político de una fuerza parapolicial que siembra cadáveres. La presión ya no viene solo de los militantes perseguidos o de los viejos compañeros que lo detestan.
Viene de la calle, de las fábricas, de los propios aliados que temen ser arrastrados con él cuando todo estalle. El competidor, contra todos los pronósticos, todavía está vivo. Algunos de sus amigos le sugieren exiliarse, irse del país antes de que su nombre aparezca en una lista negra definitiva. Pero él se resiste. Siente que huir sería concederle a López Rega la victoria final, reconocer que el brujo ganó la partida. Aún así, empieza a tomar precauciones. Cambia de ruta para volver a casa, revisa los autos que lo llevan, mira 2 veces antes de cruzar una esquina, vive con la sensación constante de que una moto puede frenarse junto a él en cualquier semáforo y terminar su historia en segundos. Son días en los que el tiempo se mide de manera diferente. Cada amanecer es una prórroga. Cada noche sin disparos es una suerte de milagro. La cuenta regresiva llega a su momento decisivo en 1975. La crisis es tan profunda que ya no se puede disimular. Los sindicalistas se rebelan abiertamente contra el gobierno. Algunos dirigentes peronistas, que hasta ayer callaban por disciplina o por temor, piden la renuncia de López Rega en voz alta. Isabel oscila entre el llanto, la negación y la furia. En su entorno, los pocos que todavía se animan a hablarle con sinceridad le advierten que, si no sacrifica a su ministro, la presión puede volverse insoportable. Los militares, en sus comunicados crípticos, dejan entrever que la paciencia se acaba. El propio brujo entiende el mensaje. Si se aferra demasiado al cargo, podría arrastrar consigo a la presidenta, o terminar detenido, por aquellos a quienes intentó cortejar. Entonces, contra todo lo que había construido, se ve obligado a aceptar lo impensable. Su salida, no como una derrota total, se dice a sí mismo, sino como una retirada táctica, un vuelo al exterior, unos meses de distancia, tiempo para que las aguas se calmen. Imagina un exilio dorado, entre hoteles discretos y departamentos en Europa, desde donde podría seguir moviendo hilos de manera menos visible. Pero hay un detalle que lo perturba. No es él quien maneja el reloj esta vez. El plazo de su partida no lo decide su agenda, sino un cúmulo de presiones que ya no controla. Le dan una fecha. Tiene que irse antes de que el descontento se transforme en algo más que insultos y marchas. La noche anterior a su viaje, según relatarían después algunos testigos, López Rega pasa horas encerrado en una habitación casi a oscuras, rodeado de velas. Sobre la mesa hay cartas astrales, fotos de Isabel, recortes de diarios que hablan de la violencia, informes con nombres subrayados, mapas con anotaciones. Reza, murmura, consulta sus tablas numéricas, pero no busca ya una profecía de triunfo, sino una señal de que todo lo hecho no fue en vano, de que su poder no se desmoronará apenas ponga un pie fuera del país. Se convence de que la historia le dará la razón, que algún día lo verán como el hombre que intentó salvar a la Argentina del caos marxista. Es su último autoengaño antes del despegue. En el aeropuerto, la escena tiene un tono amargo y casi irónico. El hombre que se creyó dueño del terror, que firmó decretos, que manejó presupuestos millonarios, que decidió sobre la vida y la muerte de desconocidos, sube a un avión con el apuro nervioso de quien huye. No hay multitudes despidiéndolo, no hay discursos, no hay bandas militares, solo algunos incondicionales que le estrechan la mano, una escolta discreta, una presidenta que ya no parece segura de nada. Cuando el avión despega y la ciudad se vuelve un mapa de luces diminutas bajo las alas, López Rega siente una mezcla rara de alivio y rabia. Ha ganado tantas batallas en la oscuridad, pero ahora es expulsado a plena luz, empujado por una presión que ni siquiera tiene rostro. Único. Es la suma de millones de miedos, de odios, de cuentas pendientes. Mientras el aparato se pierde en la noche, abajo, en la Argentina, queda un país destrozado. Familias que no saben dónde están sus desaparecidos. Militantes que miran hacia el futuro con una mezcla de pánico y desafío. Militares que afilan sus planes. Peronistas que discuten entre la lealtad y el espanto. La AAA sigue activa, como una criatura que ha aprendido a caminar sola. El competidor, agotado pero vivo, observa el cielo y se pregunta si de verdad se fue. Si no habrá dejado tentáculos, órdenes, estructuras, que seguirán funcionando sin él. Sabe que la salida de López Rega no es el fin del horror, apenas un cambio de forma. Lo que nadie sospecha todavía es que el hombre que acaba de abandonar el país no ha cerrado su historia, solo ha cambiado de escenario. El reloj, ese enemigo al que creyó domesticar, ya empezó a contar hacia un nuevo destino. El de un fugitivo que tarde o temprano tendrá que volver a mirar de frente todos los fantasmas que dejó atrás. El hombre que hacía temblar a medio país con una sola llamada termina mirando el reloj en un pequeño departamento de Madrid,
temiendo un sonido mínimo, el timbre de la puerta. Durante años fue él quien decidía a quién iban a buscar de madrugada. Ahora, cada golpe en el pasillo, cada paso en la escalera, le suena como una posible irrupción en su propio refugio. Ese es el contraste brutal de la vida de José López Rega después del poder. El arquitecto del miedo viviendo atrapado en un miedo que ya no controla, contando los minutos de una cuenta regresiva que nadie le explicó, pero que presiente que va en su contra. En España, a mediados de los años 70, el exministro intenta reconstruir su personaje, como un actor que se empeña en seguir representando un papel cuando la obra ya terminó. Habla con algunos viejos contactos del peronismo en el exilio, murmura proyectos, sueña con reorganizar el movimiento desde Europa. Se presenta como víctima de una conspiración, asegura que el pueblo argentino fue hipnotizado por la propaganda en su contra. Pero las miradas han cambiado. Muchos de los que antes lo recibían con alfombras rojas en Puerta de Hierro, ahora lo saludan con cortesía fría. Lo escuchan unos minutos y se inventan una excusa para cortar la reunión. Las noticias de la AAA, los recortes con fotos de cadáveres y atentados, lo preceden como una sombra que llena la habitación antes de que él aparezca. Ya no es el consejero imprescindible del general. Es el brujo señalado por la prensa internacional como cerebro de una máquina de matar. La vida cotidiana de López Rega en Madrid es un extraño collage de lujo modesto y paranoia constante. Cambia de domicilio más de una vez. Alquila departamentos a nombre de terceros. Evita repetir rutinas. Sale a la calle con sombrero y gafas oscuras. Como si ese disfraz de película barata pudiera borrar décadas de exposición pública, a ratos se convence de que todo está bajo control. España está en su propia transición política. Los argentinos tienen problemas más urgentes que perseguir a un exministro en el extranjero. El tiempo, cree, terminará borrando las culpas. En otros momentos, la realidad se le cuela como un cuchillo. Lee una nota en un diario europeo que lo menciona como responsable de crímenes de lesa humanidad. Escucha en la televisión un informe sobre la creciente preocupación mundial por las desapariciones en Argentina. Sabe que, aunque haya cambiado de escenario, el hilo que lo ata a Buenos Aires sigue tensándose. Abajo, en su país, el tablero se transforma de una manera que ni él, con todos sus informantes, habría imaginado. En marzo de 1976, los militares dan el golpe que venían preparando. La Junta toma el poder. Isabel es derrocada y el nombre de López Rega desaparece de los diarios argentinos casi de un día para otro. Es un silencio engañoso. El nuevo régimen necesita construir su propio relato. Presentarse como la respuesta racional a un caos del que, en realidad, muchos de sus protagonistas se alimentaron. El brujo se convierte en una figura demasiado incómoda. Un recordatorio vivo de que antes de los militares hubo un aparato parapolicial, que ya había ensayado métodos de terror selectivo. Para los golpistas, es funcional que parezca un fantasma del pasado, alguien que ya no importa. Pero para las víctimas que empiezan a multiplicarse en centros clandestinos de detención, la continuidad es evidente. Cambian los uniformes, no las lógicas. El competidor, ese dirigente peronista que se atrevió a desafiarlo cuando todavía era peligroso pronunciar su nombre, asiste al golpe, con una mezcla de rabia y derrota. No quería este final. Había imaginado otro desenlace para el duelo. Desplazar a López Rega desde adentro del movimiento. Forzar una transición democrática que apartara al brujo sin entregar el país a los cuarteles. Pero el tiempo jugó en su contra. La cuenta regresiva que vivían los generales fue más rápida que la suya. Sin embargo, ni la amenaza de la dictadura lo convence de exiliarse. Se queda, se mimetiza, baja el perfil. Aprende a sobrevivir en un país donde opinar demasiado puede costar la vida. Por fuera parece un político retirado. Por dentro acumula datos, nombres, fechas. Sabe que, si algún día hay justicia, cada detalle puede ser un arma. Los años del proceso son, para López Rega, una paradoja incómoda. Por un lado, la represión sistemática y masiva de la dictadura parece, a ojos de algunos fanáticos, la confirmación de las tesis que él defendía. Guerra contra el enemigo interno, uso del terror como herramienta de gobierno, desapariciones como forma de borrar al adversario. Por otro lado, la escala brutal de los crímenes militares corre el foco y deja a la AAA en un segundo plano. Él, que se creía el gran estratega de la mano dura, queda relegado a una especie de prólogo siniestro en la historia del horror argentino. Eso lo irrita y lo alivia al mismo tiempo. Lo irrita porque hiere su ego. Lo alivia porque imagina que, si la atención internacional se concentra en los generales, tal vez a él lo olviden.
Es su apuesta. Dejar que otros ocupen el lugar del monstruo principal, pero el reloj sigue marcando. Mientras López Rega envejece en Europa, la Argentina empieza a cambiar. Primero de manera imperceptible, luego con una fuerza que desborda todo. La derrota en Malvinas en 1982 acelera la caída de la Junta. Las plazas vuelven a llenarse, esta vez con miles de personas exigiendo democracia, verdad, justicia. En 1983, con la llegada de un gobierno democrático, el país abre de golpe una puerta que había permanecido sellada, la de revisar públicamente los crímenes de Estado. Se crea la CONADEP, se escriben informes, se publican listas, se graban testimonios de sobrevivientes. Los juicios a las juntas se convierten en un símbolo mundial. Y en ese contexto, la AAA, que algunos habían archivado como un exceso de los 70, regresa al centro del escenario como eslabón clave de una cadena de violencia estatal. El competidor reaparece entonces como una figura inesperada. No es un héroe perfecto. Carga con silencios, con ambigüedades, con decisiones discutibles de los años del plomo, pero tiene algo que pocos poseen. Memoria directa de cómo se gestó la máquina de terror antes del golpe, cuando los uniformes todavía eran civiles y los asesinatos se organizaban desde un ministerio de bienestar social. Empieza a declarar ante jueces, a dar entrevistas, a entregar documentos guardados durante años. Habla de reuniones nocturnas, de órdenes veladas, de listas armadas en despachos oficiales. Y, sobre todo, vuelve una y otra vez a un nombre: José López Rega. Para el brujo, que sigue los acontecimientos desde lejos, esa reaparición del viejo rival es un golpe inesperado. Creyó que lo había dejado atrás en Argentina, atrapado en un tablero del que él se había bajado a tiempo. Ahora entiende que el competidor ha encontrado un nuevo campo de batalla: los tribunales. La justicia argentina, en esos primeros años de democracia, enfrenta una carrera contrarreloj tan concreta como dramática. Hay miles de casos, toneladas de expedientes, una presión política enorme y una amenaza latente de que los militares, si se sienten demasiado acorralados, puedan volver a intervenir. Además, el tiempo biológico no perdona. Muchos responsables de crímenes son hombres mayores, enfermos, con defensas preparadas para alegar imposibilidad de juicio. Entre ellos está López Rega, ya septuagenario, escondido entre España y otros destinos europeos. Cada mes que pasa sin que se produzca una orden de captura firme es un mes que juega a su favor. En ese cronómetro se apoya su tranquilidad aparente. No llegarán a tiempo. Se repite. Pero el mundo en los 80 es distinto al que lo vio ascender. Organismos internacionales, asociaciones de derechos humanos, periodistas de investigación. Todos empiezan a tejer una red que traspasa fronteras. El nombre de la AAA aparece en informes de Amnistía Internacional, en debates del Parlamento Europeo, en artículos de diarios norteamericanos. Lo que en los 70 era un secreto a voces en Buenos Aires, ahora es materia de discusión en otra lengua, con otros acentos. Una y otra vez, el apellido López Rega se pronuncia en foros lejanos, como un eco que cruza el Atlántico. Y el competidor se encarga de que ese eco no se apague. Viaja, da conferencias, entrega copias de documentos a organizaciones extranjeras. En el duelo de tantos años, ha encontrado una forma de seguir atacando a su adversario sin verlo, transformándolo en símbolo internacional de impunidad. La primera gran grieta en el muro de seguridad de López Rega llega con un dato que se filtra discretamente. Un juez argentino emite una orden de captura en su contra, y con ella se activa un pedido a Interpol. Ya no se trata solo de miedo difuso o de campañas periodísticas. Ahora hay papeles sellados, códigos rojos, procedimientos concretos. El brujo se entera por sus pocos leales, que todavía monitorean lo que pasa en Buenos Aires. Al principio lo minimiza. Tiene amigos, contactos, dinero. Cree que siempre habrá un resquicio legal, un tecnicismo, un gobierno de turno dispuesto a mirar hacia otro lado. Pero cada vez que cambia de país nota lo mismo. Las preguntas en migraciones son un poco más largas, las miradas un poco más inquisitivas. El mundo lentamente se hace más chico. El giro dramático se produce lejos de Europa, en un escenario que López Rega imaginaba más benigno. Estados Unidos. Instalado allí con documentos que cree suficientes para protegerlo, confía en pasar desapercibido entre miles de inmigrantes anónimos. Es un error. Argentina ha renovado su pedido de captura. La causa de la AAA avanza, y los fiscales, entre ellos, sorprendentes aliados políticos del viejo competidor,
Entienden que dejarlo morir en libertad sería una condena para la credibilidad de toda la transición democrática. Un día de 1986, agentes federales se acercan a él con amabilidad profesional. Le muestran una orden. Le ponen esposas. El hombre que ordenó secuestros sin juicio ahora siente en sus muñecas el frío del metal. No como símbolo abstracto, sino como realidad absoluta. Ese clic de las esposas es el sonido exacto de una época que se cierra. La noticia de su detención recorre la Argentina como un relámpago. Para muchos jóvenes, que crecieron escuchando el nombre de López Rega como una especie de demonio de los años 70, verlo esposado en fotos de agencia es un impacto difícil de describir. De pronto, ese rostro que parecía pertenecer a una pesadilla lejana está ahí, iluminado por flashes, envejecido pero real, tangible, capturable. Para las familias de las víctimas de la AAA, la noticia tiene un sabor agridulce. Ningún arresto devolverá a los muertos, ninguna extradición borrará las noches de terror, pero al menos se quiebra la sensación de que el brujo era intocable. El competidor, al enterarse, no festeja en público. En privado, sin embargo, se permite un gesto mínimo. Se sirve un vaso de vino, mira fijo un punto en la pared y susurra una frase que nadie más escucha. No es venganza, se dice. Es apenas un pequeño acto de equilibrio tardío. La extradición de López Rega a la Argentina en 1987 tiene una carga simbólica que va más allá de su figura. Es la demostración de que, incluso en un país lleno de heridas abiertas y presiones cruzadas, el tiempo no borra automáticamente las responsabilidades. Lo bajan del avión rodeado de policías, con un chaleco antibalas que parece más un recordatorio de su vulnerabilidad que una verdadera protección. Al pisar suelo argentino, el aire le resulta denso, casi material. Sabe que aquí ya no puede esconderse detrás de embajadas ni de ambigüedades jurídicas. Cada pasillo que recorre, cada puerta de la cárcel que se cierra detrás de él, es una inversión radical de la geografía de su vida. Los muros que antes sirvieron para ocultar víctimas ahora lo encierran a él. En la cárcel, López Rega enfrenta un castigo que va más allá de la privación de libertad. En los pasillos, los jóvenes guardiacárceles que apenas eran niños cuando la AAA operaba, lo miran con una mezcla de curiosidad y rechazo. Para ellos, es al mismo tiempo un anciano enfermo y el rostro de una historia de horror que estudiaron en manuales de derechos humanos. La sociedad argentina, mientras tanto, vive sus propias tensiones. Los juicios, las leyes de obediencia debida y punto final, las presiones militares, los indultos posteriores. En ese contexto, el proceso contra el brujo avanza y se detiene intermitentemente, atrapado entre la voluntad de condenar y las limitaciones de un sistema judicial abrumado. La justicia, una vez más, corre contra el reloj de su salud. La rivalidad con el competidor adquiere en estos últimos años una forma extraña, casi fantasmal. Los dos hombres ya no se cruzan en pasillos de ministerios ni en salones de la Casa Rosada. Su duelo se libra en declaraciones públicas, en párrafos de libros, en citas en expedientes. El competidor, convertido ahora en un referente de la memoria dentro de ciertos sectores del peronismo, insiste en explicar que lo que hizo López Rega no fue un exceso individual, sino un proyecto político consciente que contaminó para siempre al movimiento. Sostiene que sin la AAA no se entiende la ferocidad de la dictadura posterior, que el brujo abrió una puerta que los militares cruzaron con entusiasmo. Para el viejo ministro, que recibe noticias fragmentarias en la cárcel, esas palabras son un ataque final a lo que le quedaba. La ilusión de que la historia, con el tiempo, lo absolvería. La salud de López Rega se deteriora rápidamente. Los médicos penitenciarios hablan de problemas renales, cardíacos, de un cuerpo castigado por la edad y por años de tensión permanente. Él, sin embargo, insiste hasta último momento en una versión que repite como un mantra. Fue un defensor de Occidente, un combatiente, contra el comunismo, un fiel intérprete del legado de Perón. Le cuesta pronunciar la palabra víctimas. Prefiere hablar de bajas inevitables en una guerra que él mismo decidió que existía. En las noches de hospital penitenciario, algunos enfermeros cuentan que lo escucharon murmurar nombres, fechas, frases sueltas sobre los ingratos y los débiles que lo abandonaron. No hay cartas astrales en la mesita de luz, ni velas, ni altares improvisados. Solo medicamentos, historiales clínicos y el sonido de monitores cardíacos marcando un tiempo que se acaba. Cuando finalmente muere, en junio de 1989, la noticia ocupa un lugar incómodo en los diarios. No hay titulares gigantes, pero tampoco indiferencia total. Para una parte de la sociedad, su muerte llega demasiado pronto.
Querían verlo condenado en un juicio ejemplar, escuchar una sentencia clara que pusiera en palabras lo que muchos sintieron en carne propia. Para otros, su deceso es casi un detalle en medio de una crisis económica y política feroz que sacude al país en esos días. El competidor, que también envejeció, lee la noticia en silencio. No siente alivio ni alegría, solo una especie de vacío raro. El enemigo con el que midió fuerzas durante décadas ya no está. Quedan, sí, sus consecuencias. Los muertos, los traumatizados, las familias marcadas. El legado de José López Rega no se escribe en monumentos ni en placas oficiales. Se escribe en testimonios judiciales, en libros de historia, en nombres grabados en murales que recuerdan a militantes asesinados por la AAA. Se escribe también en algo menos visible, pero igual de real. La desconfianza profunda hacia cualquier discurso que mezcle política, misticismo y promesas de orden a cualquier costo. Cada vez que en la Argentina alguien justifica la violencia estatal como remedio para el caos, el fantasma del brujo asoma, no como superstición, sino como advertencia histórica, porque si algo dejó claro su trayectoria es que el terror no aparece de la nada. Se construye desde despachos, presupuestos, discursos, que convierten al enemigo político en plaga a exterminar. En esa memoria difícil, la figura del competidor ocupa un lugar extraño. No fue héroe puro ni modelo de virtud, pero su obstinación en enfrentar a López Rega, primero en la intimidad del poder, luego en Neun Zimmer, el terreno de la justicia, sirve como recordatorio de que incluso en los contextos más oscuros hay quienes eligen no callar del todo. Su vida demuestra que el tiempo no solo corre a favor del verdugo, también puede, si se lo empuja, trabajar para las víctimas. La carrera contrarreloj que marcó los últimos años del brujo tuvo este desenlace. No hubo gran show televisivo ni confesiones finales, pero sí la señal, tenue y firme, de que el poder absoluto es más frágil de lo que parece cuando se expone a la luz, aunque sea tarde. Al final, la historia de José López Rega después del poder es la de un hombre que creyó dominar el tiempo y terminó prisionero de él. Huyó antes de que lo echaran, pero el calendario lo persiguió hasta la cama de hospital. Cambió de país, de nombres, de disfraces, pero las fechas clave, 1975, 1976, 1983, 1987, 1989, siguieron marcando hitos que no pudo controlar. Su rival, sus víctimas. Un país entero fueron, cada uno a su manera, ajustando ese reloj invisible. Y si hoy su nombre provoca escalofríos más que admiración en la mayoría de los argentinos, es porque el relato de su vida funciona como una advertencia. Cada vez que alguien intente gobernar desde la sombra, mezclar magia, miedo y Estado, habrá una memoria que recuerde hasta dónde puede llegar el costo de dejar que un brujo escriba el destino de un país.